Buenas, muy buenas noches, queridos alumnos de la UTIP. Seguimos con nuestra clase de gestión de riesgo y seguridad de la informática. Bueno, estamos con la unidad 3. El tema principal de hoy es gestión de riesgo en la seguridad informática. Es muy importante el tema de hoy porque vamos a hablar sobre gestión de riesgo. Dice que desde hace varias décadas la información ha pasado a ser un producto del desarrollo de las actividades de las organizaciones, a ser un insumo de alto valor, fundamental para el cumplimiento de los objetivos y subsistencia de la misma. Así como habíamos hablado en las clases anteriores, la información es un activo fundamental de la empresa. Acá hablas sobre un insumo de alto valor, dice. Cambia un poquito de concepto, pero la importancia es mucho más ahora la información que lo de antes. Gestión de riesgo sería identificar esos activos y los riesgos a los que están expuestos. Entonces nosotros lo que vemos, identificar los activos que sería la información y ver qué riesgo puede tener. Y nosotros lo que hacemos es, en el siguiente paso, hacer un análisis de riesgo. Analizamos hasta qué punto puede llegar el riesgo de que se pierda dicha información o que llegue a mano de una persona que no es idóneo o que no está no tiene el acceso, o sea que no tendría que tener el acceso a esa información. Después vemos la selección e implantación de controles que reduzcan el riesgo. O sea que lo que nosotros vamos a buscar es seleccionar los riesgos. Seleccionar cómo, puntuar los riesgos, de qué, o sea, que en qué nivel de riesgo está. Le puntuamos de acuerdo al nivel de riesgo, si está alto, bajo, medio o no está en riesgo. Después vemos el seguimiento y la medición. Entonces, primero hacemos la identificación del riesgo. En esa área de evaluación de riesgo encontramos identificación de riesgo, análisis de riesgo. Y en el tratamiento vemos selección e implantación y seguimiento y medición. ¿Qué significa seguimiento? Yo cuando mido un riesgo, porque nosotros le llamamos medición de riesgo, cuando vemos un riesgo y le puntuamos, y cada puntaje tiene su valor, que sería, por ejemplo, ponerle un ejemplo, 3 alto, por ejemplo, 2 medio, 1 es bajo. Si yo le doy un valor 3 que es alto, entonces tengo que ver si se cumplió o no mi recomendación. Si no se cumple, entonces de hecho que va a suceder algo en algún momento. Entonces nosotros tenemos que hacerle seguimiento a esos riesgos. En el punto 1, que era identificación de riesgo, vamos a profundizar más. El primer paso de gestión de riesgo es la definición del alcance que tendrá el estudio. O sea que, ¿qué significa? Nosotros en análisis de sistema vemos lo que es el alcance. ¿Por qué se hace el alcance? Porque yo
voy a ponerle una medida, un alcance, una línea, un límite sería hasta dónde voy a tratar el tema. Si yo digo voy a tratar en el área de compra o en el área de facturación o compra-facturación, yo tengo que limitarme a no salir de esas áreas. No puedo irme en otras áreas a hacer a la par mi gestión de riesgo. Así también cuando hacemos análisis, nosotros le decimos en nuestros documentos, decimos, ¿verdad?, que yo voy a tratar servicio, compra y facturación, por ejemplo. Entonces, si viene y me dicen algún cliente, yo quiero que mi contabilidad o mi libro diario, mi libro mayor, que esté ahí dentro de cuando hago mi venta, o un ejemplo nomás. Entonces ya no está más en tu alcance, no podés tocar algo que no está en tu alcance. Ahora podés hacer, sí, pero ya va a ser otro proyecto, otro alcance. Entonces así también cuando se hace una gestión de riesgo, tiene que tener un alcance. Y después del alcance, nosotros tenemos que clasificar cuán importantes son los activos. Por eso dice el segundo punto: clasificación de activo de información. Tenemos que clasificar, tenemos que definir su criticidad. La criticidad se define de acuerdo al valor que le vamos a dar a cada ítem. Si yo digo que la información del área de venta, que es por ejemplo un resumen de venta que está viendo todos los vendedores, o mi ganancia de venta está viendo todos los vendedores y a veces ve también mis compradores, entonces yo tengo que definir como crítico y tengo que dar una recomendación. Acá hay un ejemplo. Buscamos confidencialidad, integridad y disponibilidad. Ayer, o sea que en el módulo anterior estuvimos hablando del triángulo de la CIA. Disponibilidad sería accesibilidad también, por eso CIA dice. Confidencialidad es que nosotros le damos valor de acuerdo a lo que nos dice. Acá, por ejemplo, tenemos el valor. Si todos son 0, criticidad nula, dice. Si el máximo es criticidad 1, es baja, dice. O sea que nosotros le valorizamos o le damos valor a cada número. Después buscamos las informaciones necesarias y le damos el valor. Y después al final hacemos una identificación de activos. ¿Qué encontramos ahí? Alta de movimientos mensuales, dice. Confiabilidad 2, integridad 2, o sea que es medio. Disponibilidad 1, o sea que es baja. Y criticidad 2, entonces es medio. Y destrucción del papel, destructura del papel, por ejemplo, 0, 0, 0, nula. O sea que no encontré destructura del papel. Y tenemos que tener en cuenta que hoy en día los papeles ya no se tiene que tener mucho tiempo esos papeles. Cuando llega a su momento de fenecimiento, vencimiento sería nuestra palabra, nosotros tenemos que destruir. Entonces se utiliza un destructor de papel. No es recomendable ponerle el basurero y se va a la basura, porque puede ser que caiga en el mano de la competencia y puede ver todo nuestro informe, por ejemplo. Entonces tenemos que tratar bien el tema, tenemos que conocer bien el tema de cómo tiene que ser, de cómo tiene que trabajar de forma correcta una empresa.
Ahora, una pregunta que siempre hacemos cuando somos estudiantes: ¿quién va a hacer esto? ¿Quién nos va a mandar a hacer como informático esto que estamos viendo acá? No digan, no pregunten eso. Porque hoy en día se buscan resguardar de la mejor forma posible las informaciones. No importa cuán pequeño sea la empresa o cuán grande que sea la empresa, siempre busca mejorar en la parte de sus informaciones. Entonces, no hagan esa pregunta que siempre se hacen, porque siempre, por ejemplo, voy a salir del tema un ratito. Cuando damos matemática, por ejemplo, hay ejercitarios que nosotros decimos: ¿quién va a usar? ¿En dónde voy a usar? Y después llega un momento dado en la vida, por ejemplo, si vos querés montar una antena eh, para, para poder distribuir internet, por ejemplo. Tuve un caso sobre eso. Y ahí se utilizan lo que es límite de derivadas y todo eso. Porque tenés que hacer una medición precisa. Una medición que no tiene que... Tiene que ser algo exacto. Y ahí está la respuesta a nuestro interrogante. No digan dónde voy a usar. Tenemos que preparar para cualquier situación. Entonces, esta materia va a ser mucho más importante cuando más avanza el año, o ponerle que cuando más avanza la tecnología, más necesidad tienen para que puedan resguardar su información. Entonces, ahí vamos a entrar nosotros para que podamos. Antes, por ejemplo, una empresa tenía, si tienen nomás luego un informático, ahora ya tienen un equipo de informáticos. Entonces vamos entrando en el mercado en todas las áreas. O sea que si no tenemos conocimiento en todas las áreas, nosotros también somos un profesional desfasado. Si yo quiero ser el exquisito y quiero solo programar y no conocer otro ambiente, otra área, otras funciones dentro de la informática, entonces vas a ser programador. Pero programador obsoleto, porque hoy en día tenés que conocer un poco de todo para poder programar. Entonces, nosotros tenemos que conocer lo que es gestión de riesgo y seguridad de información también. El punto 3 es identificación de vulnerabilidad y amenaza. Acá vemos, primero quiero conceptualizar qué es vulnerabilidad, qué es amenaza. Vulnerabilidad es la debilidad que tiene una empresa. Yo voy a ir directo a lo que es la empresa, porque no compete a nosotros resguardar información en la empresa. ¿Dónde se puede penetrar dentro de la empresa para poder obtener su información? Y la amenaza es todo elemento que, haciendo uso aprovechando una vulnerabilidad, o sea que yo veo en una empresa su vulnerabilidad, entonces me convierto en amenaza, porque puedo penetrar ahí donde por ejemplo, ponerle que nosotros, si queremos ser, si no somos profesional ético, siempre encontramos en la empresa donde trabajamos su vulnerabilidad. Pero nosotros le tenemos que recomendar siempre que para que pueda solucionarse. Si no se soluciona, no tenemos que nosotros tratar de ser una amenaza para la empresa. Acá hay un ejemplo de vulnerabilidad: la falta de mantenimiento en las instalaciones, la falta de capacitación al personal. Hoy en día es fundamental la capacitación al personal. La falta de manuales de procedimiento. Una de las cosas, por ejemplo, hoy en día que yo veo en informática es
que la empresa, por ejemplo, vamos al centro comercial, que no quiere hacer mantenimiento de su equipo. Y llega un momento dado que el equipo ya no aguanta más. Porque tiene también su vida útil y además tiene que soportar el polvo que tiene adentro, famoso Yanurendimopama, y todavía no hace mantenimiento. Entonces nosotros tenemos que recomendarle siempre a la empresa que haga un mantenimiento preventivo de sus equipos. Son amenazas de origen natural, dice. O sea que algo natural puede ser, por ejemplo, de que pueda llover y inundar nuestras instalaciones de informática, por ejemplo, nuestras instalaciones de TI. Origen humano, puede ser que algunas personas no permitidas puedan entrar en nuestra red y pueda vulnerar, o sea que pueda encontrar nuestra vulnerabilidad. Involuntarios, sí, son cosas que pasan. Involuntariamente a veces erramos, pero tenemos que documentarnos cuando erramos. Nosotros en el momento cuando nos damos cuenta que erramos, porque nosotros somos informáticos y sabemos cuando erramos. No va a pasar un día para que ese error salte cuando erramos. Entonces lo que nosotros tenemos que ser conscientes, estar conscientes de que nosotros erramos, reconocer que erramos y documentar y tratar de corregir el error. Porque cuando hay un sistema, cuando yo administro una base de datos, por ejemplo, la auditoría de la base de datos va a saltar ahí que yo modifiqué algo, aunque sea erróneamente. No te va a decir que modificaste errónea, pero cuando vos documentás con tu superior, ahí vos estás diciendo que vos modificaste erróneamente. Entonces cualquier cosa que surja, vos tenés un documento de respaldo. Por eso es muy importante que firme con tu superior inmediato que vos erraste en esa parte y que modificaste, que volviste otra vez atrás. Porque son cosas que suceden. Valoración de amenaza y determinación de impacto. Bueno, encontramos acá que dice que el paso siguiente es la medición del nivel. En la medición del nivel de riesgo, en la determinación del impacto adverso como resultado de la ejecución de una amenaza. O sea que nosotros tenemos que ver el impacto que va a tener. Tenemos que valorar esa amenaza y decir el impacto que va a tener. Nosotros buscamos esa valoración y le damos un porcentaje porque nosotros necesitamos documentar todo lo que vemos dentro de la gestión de riesgo. Acá encontramos un cuadro, por ejemplo, fallo en el disco rígido de la PC, que es el famoso SSD. Integridad 40%, disponibilidad 50%. Entonces, confidencialidad 0. O sea que cualquiera puede entrar y ver tu información. Integridad no está al 40%, es muy poco. Y está disponible el 50%, entonces sí o sí hay que cambiar ese disco. Hay que reemplazar ese disco. Borrado accidental de información. O sea, confidencialidad 0%, integridad 100%, disponibilidad 70%. Y confidencialidad es uno de los más importantes. Entonces no tiene confidencialidad. Tenemos que ver y buscar la forma de que sea que tenga confidencialidad y que tenga integridad 100% y disponibilidad también. Y al final encontramos la determinación de riesgo.
El propósito de este paso es establecer el nivel de riesgo que cada amenaza conlleva al sistema. La determinación de riesgo que cada par de activo amenaza resulta como función de probabilidad, la magnitud. O sea que nosotros, cuando determinamos los riesgos, tenemos que decir qué probabilidad hay para que suceda. ¿Qué probabilidad hay para que suceda? Y si sucede, ¿a qué magnitud puede llegar? Por eso dice probabilidad, magnitud. Nosotros, como informáticos que estamos gestionando los riesgos y la seguridad de la información, tenemos que puntuar la probabilidad de que suceda dicho evento. O sea, que de que suceda que puedan perder la información, por ejemplo. O de que suceda que el vendedor pueda ver la ganancia. Un ejemplo nomás. ¿Y cuál es la magnitud? ¿Qué magnitud puede llegar? Por ejemplo, ponerle que un cliente sepa cuánto es mi ganancia. ¿A qué magnitud va a llegar? Te va a querer pagar este 3 más ganancia. Te va a decir, mucho ya está ganando por mí. Entonces hay informaciones que no debe estar expuesto a que la persona vean. Entonces, nosotros con la determinación del riesgo tenemos que determinar qué probabilidad hay que suceda tal cosa y qué magnitud puede tener. Después vemos la recomendación. Al final, el punto final de este tema es la recomendación. O sea que una vez que nosotros vemos todo lo que es identificación de riesgo, nivel de riesgo, la descripción del riesgo, tenemos que darle recomendación. Decirle hasta qué puede hacer para que pueda, para que se pueda paliar lo que está sucediendo. Ese es un término más vulgar, como se dice, para que se entienda. Recomendación, ¿qué sería? Entonces, un ejemplo. Voy con un ejemplo concreto. Ponerle que nosotros vemos el riesgo de que no hay una copia de seguridad dentro del departamento de TI. No se hace copia de seguridad. ¿Qué pasa? Yo estoy viendo ya, estoy describiendo lo que estoy viendo, lo que estoy encontrando, estoy identificando. Después le digo, ¿qué nivel de riesgo tiene? Alto. Le digo que es alto. Entonces, cuando es alto, yo le estoy diciendo que tiene un riesgo alto y que se tiene que buscar la forma de que se pueda hacer lo que no se está haciendo. Después de ver, de identificar, de darle un nivel, tengo que explicarle que cuando yo estoy viendo que no se hace una copia de respaldo porque tal cosa sucede. Y después tengo que darle una recomendación. Bueno, nuestro cliente, que nos está contratando para hacer su gestión de riesgo y seguridad de información, es lo que quiere saber cuál es la recomendación que nosotros le damos. Porque aunque nosotros no hacemos gestión de riesgo documentalmente, cuando nos vamos a un cliente, si vos le decís, bueno, vos no estás haciendo copia de respaldo, entonces te va a preguntar, ¿y qué va a suceder?
Si no se hace, bueno, puede ser que pierda toda su información. Eh, ¿qué vos decís? ¿Es grave eso? Sí es grave. Entonces, yo estoy haciendo una gestión de riesgo ahí, pero verbalmente. ¿Y qué recomendación vos me vas a dar? O sea, ¿qué puedo hacer para solucionar? Y que haga una copia de respaldo, que vamos a programarte tu base de datos para que puedas hacer un backup de cada, aunque sea cada 6 horas o una vez por día. Vos le das la recomendación. Ahora, si el cliente quiere hacer o no quiere hacer, ya es problema del cliente. Ahora vos ya hiciste tu parte. Ahora, nosotros vamos a hacer un gestión de riesgo documentado. Ahora, eso que yo estoy diciendo, nosotros tenemos que escribir en el documento, puntuar en el documento, plasmar en el documento, porque el documento es lo que vale. Yo le dije en palabra, entonces él puede hacer o no puede hacer, pero si yo le digo con documento, tiene que hacer, porque vos le vas a hacer un seguimiento si está cumpliendo o no. Si no está cumpliendo, puede ser que no cumpla también. Pero si la empresa quiere crecer y quiere mantener su información a salvo, va a hacer lo que vos le digas como profesional. Entonces, este es el punto clave que nosotros tenemos que tener en cuenta, que tenemos que ver siempre los riesgos, no importa en el área que vos estás trabajando, no importa si te gusta programación, tenés que hacer esto, no importa si te gusta análisis, sí o sí tenés que ver los riesgos, no importa si sos de eso que solamente a redes le gusta, tenés que gestionar los riesgos. O sea que en toda la área de la informática tenemos que aplicar este tema. Y es muy importante, entonces, le insto para que pueda leer bien el material que está disponible en la plataforma y que puedan hacer un seguimiento, tratar de entender, y si no comprenden, para eso estamos, para que podamos despejar toda duda. Es todo por hoy. Buenas noches.